Esto es Ahora Música en nuestra cuenta de Patreon, esta serie en la que trato de reaccionar o de comentar música que a mí me gusta especialmente, música que no está en los... Si está en los Grammys, está en la mañana, ¿no? En el show del mediodía, no en el gran show de la tarde, no está en los primeros lugares de popularidad, no está en los primeros lugares de ventas, no es pues la esencia de la gran industria musical, pero es la música que a mí me parece que está siendo mucho más interesante que lo que se hace en los espacios comerciales, digamos. Entonces, lo que hoy vamos a escuchar es un chico al que yo ya he escuchado. A ver, voy por partes. El rock está muriéndose más o menos desde que nació, cuando en 1961-62 un ejecutivo de Decca le dijo a Brian Epstein, el representante y manager de los Beatles, que no le interesaba mucho el grupo que él le traía, porque la música de guitarritas iba de salida, que ya no le interesaba absolutamente a nadie. Esto fue en 1962, de esto ya hace un montón de años, y resulta que pues hace 62 años que la música de guitarritas sigue al frente. El blues estaba muerto también. El blues, todo el mundo lo había dado por muerto, lo daba por muerto. Salían nuevos representantes del blues, gente que seguía a los viejos maestros, a Pinto Perkins o a Lightning Hopkins o a Howlin' Wolf o a Buddy Guy, que es el último sobreviviente en este momento de aquella gran generación de blueseros. Pero siempre están saliendo grandes bluseros, Daniel Nicole, Joshua Taylor, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvidan los nombres, una extraordinaria saxofonista que compone su propia música y a la que está acompañando ahora la otra gran guitarrista de blues de nombre mexicano, cuyo nombre también no olvido ahora, Laura. Entonces, nunca ha dejado de haber un excelente blues produciéndose, pero en la mente de la gente sigue. No, pues el blues ya se desapareció, el rock ya desapareció, estamos condenados al rap y a la música blanda del pop normal y corriente. Ay, te quiero mucho y me dejaste. Ay, cómo estoy triste. Ay, no, ya no me importa que me hayas dejado. Son las canciones de amor y contra ellas o contra ellos con las que nosotros vivimos toda la vida. Pero hay música más allá. Y a mí me interesa mucho más esa música que la otra. Entonces, una de las cosas que más me interesa es el blues. Y el blues tiene exponentes jóvenes magníficos. Larkin Poe acaba de ganar el Grammy al mejor disco de blues contemporáneo. Son dos chicas que llevan 15, 18 años trabajando y tienen 30, 31, 32 años de edad. Hay nuevos guitarristas de un nivel extraordinario como Kingfish, pero vienen las nuevas generaciones. Así que, por favor, cuando me quieran ustedes contar que el blues ya se está muriendo o que el rock se está muriendo, pues recuérdenles a las nuevas generaciones, a los menores de 20 años, que están haciendo una música que vale la pena escuchar. No importa la edad que usted tenga, no es música para adolescentes. Cuidado. Acuérdese usted que mucho del más grande rock lo hicieron señores que hoy tienen muchísimos años, pero que cuando lo hicieron eran adolescentes. Y pongo, por ejemplo, el Dream On de Aerosmith, que se compuso cuando tenía 14 años el cantante. Esto es impresionante. Y que el guitarrista Steve Perry no quería poner porque era como muy blandita para el rock que ellos querían hacer. Y resulta que es hasta hoy el más grande éxito de Aerosmith, de Steve Tyler. Quien vamos a escuchar ahora se llama Jack Barksdale. Jack Barksdale, cuando grabó esto tenía 15 años o los acababa de cumplir o los acababa de dejar. Este es un video de 2023, he visto otras partes de este mismo show, pero no he visto en concreto esta canción. Es un show que hizo en Jam in the Van. Jam in the Van es una serie de conciertos que se hacen en un autobús que recorre festivales y mete a la gente a grabar 2 o 3 canciones de un set y es un espacio, primero que nada para difundirlos y segundo porque es un espacio donde de veras hay muy buena música de todos los niveles, de todos los géneros que a ustedes les guste. Esto es pues Jack Barksdale con la canción Man in the Ground, un hombre en la tierra o en el suelo. This is a song I wrote with my friend Keegan McEnroe. It's called Man in the Ground. Lo escribió con su amigo Keegan McEnroe. Chisel and stone, blood and bone. When I lay
if baby's gonna know I'm gone. I don't wanna be just a man in the ground. Steal the Sea of Galilee, keep it where no eye can see. Take it with you to the grave, rip it from the picture frame, go down laughing with the blade out. I don't wanna be just a man in the ground. Voy a interrumpir mucho, pero sabe lo que está haciendo con la guitarra, sabe perfectamente lo que está haciendo con la guitarra y está haciendo lo que quiere hacer para contarnos que no quiere ser un hombre tirado en el suelo. Me pasa con él un poco lo que me pasa con las primeras versiones grabadas de Black Holes de Paulina Villarreal, de The Warning. Todavía tiene voz de niño, todavía tenía ella voz de niña cuando cantaba aquella canción del adicto que pide que no me quieras porque ya estoy más allá de todo, ya me dio igual todo, y que, como siempre digo, pues es una canción que nos hace llorar a quienes tenemos amigos que se quedaron en el camino muy jóvenes. Jack suena a niño, tiene una voz de niño todavía, no ha cambiado de voz, sabe lo que hace con la guitarra es enorme para él, por cierto, pero la pasión, la decisión con la que está cantado, aquello que se escribió con pasión y decisión, y un poco todavía con el miedo de ver, soy un chiquillo, pero soy un chiquillo que tiene esto, una gran historia de lo que no quiere ser cuando sea mayor, y me parece conmovedor, pero no por su edad. No se trata de, uy, mira, es el niño prodigio y qué maravilloso. Ay, cómo es tan pequeñito y toca la guitarra, no. Lo que tenemos es un verdadero músico, un verdadero compositor que si tuviera 32 años y estuviera cantando esto con el mismo acompañamiento solo del baterista, nos conmovería exactamente igual. Y eso es lo que me parece lo más valioso, lo más importante, lo más relevante, pues, de esta presentación. Fame or infamy, the whole wide world's gonna know my name. Sweat and toil, give or take, the mark I leave will make it plain that these words I sing are never gonna fade. I don't wanna be just a man in the ground. Perdón, por pasar rápido la letra para quien no sepa inglés, lo que le está contando básicamente es que no quiere ser solamente un hombre en el suelo, quiere que se dé a conocer su nombre con esta música que hace. Y me recuerda, el otro lado de la moneda de esto sería, por ejemplo, el Blues Runs the Game, ¿no? Que fue aquella canción de un malogradísimo compositor, cuyo nombre, por supuesto, olvidado ahora, estaré poniéndolo aquí, pero que habla de cómo la música domina la vida de los triunfadores y de los perdedores cuando su verdadera pasión es la música. Y esa pasión Jack Barksdale la tiene. Such a way the world would know. Regret
now fills that bullet hole. But that poor man ain't me. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be just a man in the ground. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be just a man in the ground, just a man in the ground, just a man in the ground. Todo, hay mucho que decir y al mismo tiempo hay muy poco que decir. Lo oyeron, ¿no? Lo oyeron y creo que eso es lo importante. Sí, a ver, tengo que hacer una reflexión personal. Yo la primera vez que alcancé una especie de éxito público, que es probablemente lo que determinó que yo me haya dedicado a hablar y a escribir en público y a hacer algo de música en público toda mi vida, fue como a los 12 años de edad, o 13, cuando tuve 13, 14, cuando estuve en un concurso de oratoria, que salí casi en hombros, ¿no? La gente aplaudía y tú estabas sentado allí, había subido con un miedo enorme, primera vez en mi vida que veía un micrófono aquí cerca, y cuando la gente te aplaude dices, hombre, esto está bien, pero hacerlo bien, y que te deje de, no que te deje de imponer el público, porque nunca te deja de imponer, pero que te deje de paralizar y que puedas tomar tu instrumento, tu idea, tu escrito y lo pongas frente al público, frente a una cámara, con aplomo, es algo que toma tiempo, se llama profesionalismo, se llama experiencia, se llama tablas, se llama costumbre, se llama meter la pata muchas veces, ¿no? Porque uno hace el ridículo en numerosísimas ocasiones en público antes de empezar a tener el aplomo necesario para que cuando metes la pata te hagas a un lado y no se note. El aplomo de Jack a mí sí me impresiona porque evidentemente tiene muchas tablas, pero ¿cómo puede tener tantas tablas una persona tan joven? Insisto, no es porque sea joven, es que cualquiera que empieza, el que empieza en la música a los 40, o sea, a los 42, tiene un aplomo absoluto para presentarse ante un público enorme o frente a las cámaras y confiar en su talento y en su técnica lo suficiente como para lanzarse a hacer un solo de guitarra, aparte de cantar y aparte de acompañarse, para con absoluta certeza de lo que está haciendo, me parece igual de admirable. Es decir, no es por la edad, pero sí es por cuánta experiencia puedes tener cuando llegas así a un lugar como Jam in the Van. El blues vive, el rock vive, que no está donde estuvo en los años 70, 80, no, hay una competencia comercial mucho más intensa, pero al mismo tiempo hay más rock que nunca. Y esto sí se los puedo decir. ¿Por qué? Porque antes las bandas necesitaban a las grandes disqueras para llegar a nosotros. Entonces solo aquel que firmaba un contrato con una disquera grababa. Y luego, bueno, algunos grabaron mucho, grabaron poco, algunos son recordados por un solo disco, como el caso de King Crimson, por decir uno. Otros tuvieron una larga carrera discográfica. Pero gente como Jack Barthel, como los muy jovencitos de Platinum Moon, como los muy jovencitos de Burn the Jukebox, como las muy jovencitas de The Sixters o como The Warning, que ya son 3 añitos mayores que los otros que he mencionado, The Accidentals, que también empezaron muy jóvenes, no necesitaron eso. Podían llegar a nosotros a través de YouTube, y llegaron a nosotros a través de YouTube, y están haciendo su carrera en YouTube, porque de los que he mencionado, no sé si The Sixters ya tengan un contrato, pero ciertamente Platinum Moon y Burn the Jukebox no lo tienen, pero ya no necesitan a las grandes disqueras, pueden llegar a nosotros directamente. Entonces hay una mayor
un mayor estímulo, un mayor ánimo, una mayor motivación para juntar tu banda, ensayar muchísimo y hacer vídeos en YouTube para que te empiecen a contratar en bares, y haces vídeos de tus presentaciones en esos bares y los subes a YouTube y encontrarás gente a la que le gusta lo que estás haciendo. Como lo digo del rock, lo digo de todos los géneros. Hay gente haciendo música magnífica en todos los géneros. Jazz, ¿te gusta el jazz? Jazz, por favor, gente tan joven como Andrea Motiz. Hay grandes guitarristas muy jóvenes. Bluegrass, ¿te gusta el bluegrass? Hay gente maravillosa haciendo el mejor bluegrass de la historia. ¿Te gusta el folclore escocés tocado con gaitas tradicionales? Pues tienes a gente como Bridget Campbell, que es joven, Bridget Campbell, se escribe en que se llama en gaélico escocés, y pronunciarlo es también un infierno, pero que en este momento está impresionando a la gente con su gaita. Está toda la música que queramos. Vivimos de verdad en la mejor época de la música, en la mejor época de la historia para quien disfruta la música. Una era que empezó cuando Edison empezó a grabar música en un cilindro de cera, y que hoy nos da a todos estos grandes artistas, algunos de ellos extremadamente jóvenes, otros de ellos que están empezando a los 60, porque también se vale, y que tienen algo que decirnos. Y si a uno le interesa escuchar este tipo de música, ahí la tiene. Muchas gracias. Esto es Ahora Música. Soy Mauricio José Schwartz, en mi canal Rey Va Desnudo, donde fuera de Patreon, en YouTube, hacemos otras muchas cosas que le invito a que conozca sobre pensamiento crítico, historia, también algunas cuestiones de música, de artes plásticas y de lo que se vaya ocurriendo, porque nada de lo humano nos es ajeno. Muchas gracias.